Bienvenidos a una nueva sección de Latinoamérica Dice. Hoy nos toca hablar con nuestros amigos de Honduras. Vienen a exponer su realidad. Bienvenida a Guillermo Montes y Daniel Lacano. Antes que nada, como siempre aclaro en todas las entrevistas, ningún invitado tiene ningún vínculo político ni conmigo ni con el partido, así que vienen a exponer la realidad política, social y económica y bla, bla, bla de todo, de su país. Así que todo aclarado, bienvenidos chicos. ¿Qué tal, Dani? Muchas gracias por el espacio. Las gracias siempre se las doy yo a mis invitados porque ustedes me dan la oportunidad a mí de conocerlos y poder entrevistarlos. Así que para ir arrancando la entrevista, me encantaría saber cómo es esta historia de cómo se acercaron al liberalismo cada uno. Yo creo que la de Dani es más interesante, entonces vamos a dejar que ella participe primero. Dale. Gracias. Pues, más que ser interesante, creo que fue una historia de un montón de coincidencias. Fíjate, a mí me parece muy curioso porque la voy a contar como desde el inicio, estando en la universidad. Yo no vi, la verdad, las ideas de la libertad como las conozco ahora en la universidad. Quizás las vi de manera muy superficial, pero se hizo mucho énfasis en otro tipo de temas, en otro tipo de cosas que me llevaron como a malentender un montón de temas. Entonces, pues llevando todas estas clases, siempre había algo, fíjate, que era como, yo creo esto, pero no estoy muy segura por qué, pero eso es lo que yo creo. Entonces, ya en mi último año de la universidad, viene un amigo y me dice, mira, te voy a invitar a un evento, yo creo que te va a gustar, me dice, de unos chavos, que sea, es de algo que se llama Estudiantes para la Libertad. Y yo como, ¿y eso qué es? No, mira, son unos estudiantes que promueven la libertad. ¿Y la libertad cómo? No, la libertad en todos sus aspectos, que no sé qué. Entonces, yo así súper escéptica fui a ese evento, un vicas e ideas, un cervezas e ideas, birrias, chelas e ideas, como le quieras decir. Y pues para mi sorpresa, o sea, eran personas súper amenas, súper inteligentes, que platicaban de todos estos temas que yo había visto en la universidad, pero de un enfoque todavía más crítico, más analítico y de una perspectiva levemente diferente. Y yo como, está interesante esto. Entonces, como buena curiosa y buena investigadora, me puse a leer un montón acerca de Estudiantes por la Libertad, lo que hacen, cómo existen, o sea, cualquier pregunta habida y por haber, todo lo que pude encontrar en internet, casi que lo leí. Entonces dije, me parece, creo que voy a hacer la prueba, vamos a ver qué tal. Eh, Como 2 semanas después ya me tenían moderando un evento. Me dijeron, bueno, mira, vamos a tener una super conferencia regional, tenemos invitados de Guatemala, Costa Rica, nos hace falta un moderador, te postulamos a vos. Y yo, ay, bueno, está bien. Y así como sin saber mucho de las ideas de la libertad, pero siendo muy simpatizante de ellas, pues ya, casi que me tiraron al primer evento. Y el resto fue pues aprovechando mucho toda esa sinergia, casi que una cosa llevó a la otra. No te miento que hubieron momentos en donde sí entré como un poquito en crisis, ¿verdad? Por todo el otro como adoctrinamiento que me habían dado, era como, ay no, esto no lo entiendo, ¿qué está pasando? Pero lo bueno es que todos los amigos y todas las personas que conocí dentro del movimiento fueron súper amenos, o sea, estaban siempre muy atentos a explicarme cosas que yo no entendía, a compartirme un montón de artículos, recursos, etcétera. Y así fue como fui adentrándome en las ideas de la libertad. Llegué a ser la directora nacional de Students for Liberty para el año 2019-2020 y pues ahora estamos lanzando, fíjate, un think tank en San Pedro Sula, Honduras, que se llama la Fundación para la Libertad Económica. Así que creo que mi historia siempre me da risa porque empieza de un poquito y va creciendo un montón, súper exponencial. Qué lindo, porque aparte fue algo que siempre estuvo adentro tuyo, simplemente faltaba como ponerlo en contexto o darle un poco más de marco teórico, pero siempre estuvo. Creo que todos somos liberales en el mundo, hasta los mismos marxistas, aunque no lo crean. ¿Y vos, Guille? Pues mira, desde que estaba en secundaria me interesé bastante por temas políticos, el debate político, el rol que tienen que tener los gobiernos
qué hacen los gobernantes, qué son las políticas públicas, etcétera, etcétera. Obviamente iba más, a medida que iba estudiando un poquito más la historia, ¿no?, de la Revolución Francesa y todos estos otros eventos que ocurrieron en la historia que promovieron este tipo de debates y los pusieron sobre la mesa. Entonces, eventualmente me fue gustando más, me fue gustando más, me fui involucrando más en debates con compañeros míos en la escuela, con familia, sobre la política, la realidad nacional y todo lo demás, y me fui dando cuenta que realmente mi manera de pensar era muy de acuerdo a las ideas liberales que se promulgan por todo el mundo. Entonces me fui involucrando en el Partido Liberal, que en su momento era el partido más grande de Honduras. Y bueno, logré participar en 2013, pues ya después del golpe de Estado de 2009, en 2013 participé en la elección general, pero ayudando en temas de campaña, pero realmente mi participación fue mínima, pero ya luego me involucré más porque logré participar con la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, estuve capacitándome en todos estos temas y luego para la elección del 2017, que fueron dos elecciones, la interna en marzo y en noviembre la general, ahí sí estuve participando muy activamente con varios candidatos al Congreso Nacional y estuve con la esposa del candidato, estuve trabajando también bastante en temas de proyección social y muchas cosas así. Y bueno, luego del resultado de la elección, que no fue muy favorable, seguí en capacitación constante y sigo, ¿no?, en capacitación constante. Sigo en capacitación constante con la Fundación Friedrich Naumann y tuve la oportunidad también de participar en seminarios impulsados por el Swedish International Liberal Center, en SILC, en Ecuador. Y nada, así luego un día, ahorita que empezó el confinamiento, yo creo que le daba follow en redes sociales a Dani y vi que estaban hablando de la importancia del Estado de Derecho en las ideas de la libertad y me metí en el Vicas e Ideas que tenían, que por primera vez había sido virtual, fue por Zoom, normalmente siempre en persona, fue por Zoom y nada. Y ahora con Dani llevamos como 100 días debatiendo cosas de ideas de libertad, de Estado de Derecho, de responsabilidad individual y un montón de otros principios. Justo tocaste un tema sobre elecciones del 2017. Bueno, también mencionaste esto del golpe de Estado. ¿Cómo creen que la sociedad hondureña percibe primero las ideas de la libertad y segundo, qué concepto de libertad tienen, ¿no? Porque en Latinoamérica, al menos en los países que yo estuve entrevistando, es como que, bueno, hay como un concepto de libertad de que, bueno, todos tenemos que hacer lo que nosotros queremos, pero no hay como este principio de responsabilidad, ¿no? Y respeto por el otro. ¿Cómo es en Honduras la situación? No sé, Guille, si vos querés contar un poquito acerca de tu experiencia en eso en la capital, y yo después les cuento desde mi ciudad. Pues mira, yo creo que parte desde el hecho de que nuestro sistema educativo no es el mejor. La educación es más un privilegio y entonces la gente no tiene esa profundidad en cuanto a las ideas, ¿no? La gente dice, me identifico con un partido o me identifico con otro, no por un tema ideológico, pero por un tema de que mi papá trabajó por ese partido, que tengo un amigo que trabajó por el partido, entonces es muy por afinidad que por ideología, porque yo escucho un montón de gente que habla de los tres partidos más grandes, que en este caso son el Partido Nacional, que actualmente está en el gobierno, el Partido Liberal y el Partido Libre, y como dicen acá, un solo arroz con mango de ideas de gente que está en un partido o en otro, porque tanto lo que dice un nacionalista cabría en lo que dice un liberal, como lo que dice alguien de libre cabría en lo que dice un liberal, ¿no? Pero las ideas están, hay un esfuerzo por promoverlas, sobre todo las ideas de libertad económica, ¿no? Hay instituciones que se encargan específicamente de hacer valer las ideas de libertad económica, como el Consejo Hondureño de Empresa Privada. Su fin principal es
defender el libre comercio y las ideas de la libertad económica. La Asociación Nacional de Industriales trabaja bastante con capacitación permanente junto con la Fundación Naumann para precisamente promulgar estas ideas del rol del gobierno para la libertad económica, para generar riqueza, para generar prosperidad, pero eso se da a niveles distintos que en los niveles más bajos, ¿no? Yo creo que en los niveles más bajos se quedan las ideas muy a un lado y se va muy por el sentimiento, por el arraigo, por eso, ¿no? Creo que lo que mencionaste, Guillermo, son elementos de los que tenemos inundado, la verdad. O sea, nuestra ciudad en su mayoría es muy tradicionalista. Honduras es un país muy, muy conservador. Entonces, a veces hablar de las ideas de la libertad viene a irrumpir un poco esas concepciones que ya tienen. Que, por ejemplo, o sea, la verdad es que el hecho de que te digan, ok, vos podés hacer lo que vos querás siempre que no le haga daño a alguien más, no es algo que en todas las casas te lo enseñan desde pequeño, más bien por el contrario te dicen, vos siempre tenés que obedecer a la autoridad, ya sea esa la autoridad, la maestra, la directora, el presidente, el alcalde, el diputado, el jefe, el papá de la casa, o sea, aquí las jerarquías son muy importantes al punto que el que cuestiona la jerarquía es visto o como un revoltoso, un irresponsable, un malcriado y cualquier otra palabra que le querrás poner, pero yo creo que eso lo tenemos como por naturaleza y luego te enseñan que es malo. Entonces, o sea, si vos ves a los niños se vuelven súper rebeldes. No, yo no quiero, yo por qué voy a hacer esto, por qué voy a hacer lo otro. Por ejemplo, a los niños, aquí en Honduras todas las escuelas tienen que usar uniforme. Entonces tienen que andar siempre su camisita y su pantalón de cualquier color, tanto las públicas como las privadas. Entonces, a los niños no les gusta usar un uniforme, por ejemplo, y dicen, pero ¿por qué tengo que usar un uniforme? ¿Cuál es la lógica detrás de esto, digamos? Entonces, desde ves que van cuestionando las cosas, pero en lugar de dar una respuesta lógica, y puse ese ejemplo porque es un ejemplo muy sencillo, pero lo podemos elevar a cualquier otro nivel de profundidad de análisis, te dicen, no importa, así es y punto, y usted tiene que hacer caso. Incluso cuando uno cuestiona, ya sea, vaya, movámoslo a un plano quizás un poco más político, si uno cuestiona lo que está haciendo el alcalde, supongamos que un alcalde eh, está haciendo un evento súper grande de cultura, entonces alguien dice, de cultura, ¿no creen que podríamos estar invirtiendo los fondos municipales en cosas mejores? No, déjelo, que él es el alcalde, él es el que va a saber. Usted no sabe, usted no tiene el conocimiento, deje de cuestionarlo. Qué bueno que está haciendo algo y no está haciendo otra cosa. Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, yo creo que la verdad es que Honduras, la sociedad hondureña, yo he visto en lo poco que he tenido de estar, ¿verdad?, dentro de las ideas de la libertad y poder empezar a analizar o percibir la sociedad de esta manera, yo honestamente y genuinamente creo que Honduras es tierra fértil para las ideas de la libertad, porque lo que les decía, ¿no? En nuestra como naturaleza está el querer hacer negocios, en que no te pongan trabas, en querer cumplir tus sueños, quizás somos un pueblo, una sociedad que es como muy trabajadora, que sueña mucho con tener su café, o con tener su restaurante. O sea, yo platico con mis amigos y estoy casi que el 100% tiene siempre un sueño de ser un emprendedor. Tal vez no ahorita, tal vez no mañana, pero ellos dicen, pucha, yo siempre he querido tener un café. O yo quiero tener un hotel, o yo quiero tener esto, yo quiero tener lo otro. Entonces la gente siempre sueña con sus pequeños proyectos de vida y los quieren desarrollar. Y sí está esa idea de que el gobierno te pone más trabas de lo que te ayuda y que más bien debería de dejarnos ser un poco más libres, dejar de hacer estas cosas, lo que ya mencionaba Guillermo también, ¿no? Que hay un montón de instituciones y organizaciones que están apoyando bastante a la empresa privada, que apoyan bastante a estas libertades. Nos hace falta todavía desarrollar en los conceptos de libertades sociales, pero como la semillita lo tenemos. El problema es que nosotros mismos nos estamos diciendo, no, pero es que no hay que cuestionarlo. O sea, es como yo quiero hacer eso, pero no lo tengo que cuestionar. Entonces, creo que tenemos como esos dos dilemas internos, pero últimamente he visto que sale a relucir un poco más. Está ganando internamente la libertad en estas peleas. Fíjate que para agregar un poquito a lo que decía Dani, sobre todo por lo que dice ahorita, que todo el mundo quiere poner su negocio, todo el mundo quiere tener algo y la verdad es que
parte de la falta de cultura ideológica o de la noción sobre lo que representan de las ideas de la libertad es que dicen, no, yo quiero tener mi propio negocio, pero es que el gobierno no me ayuda a ponerlo. Entonces ya estamos como, contradecimos un poco como la noción propia de tener un negocio con la otra noción de que el gobierno me tiene que ayudar y chinearme para que yo pueda ponerlo. Y por otra parte también esta misma falta de, o sea, sí, yo creo que sí es terreno fértil las ideas de la libertad, pero la falta de promulgación más fuerte de estas ideas en otros lugares del país que no sean Tegucigalpa y que no sea San Pedro Sula, zonas más rurales y cosas y lugares distintos, ha impulsado un poco que los discursos políticos, igual como en toda América Latina y como en varias partes de Europa, se vuelvan más populistas que ideológicos. Entonces, también nos estamos ya metiendo en ese terreno de debate entre ideología contra populismo. Justo Dani también había mencionado esto de que la gente como que quiere, ¿no? Progresar, pero a su vez tenés del otro lado una resistencia de parte del gobierno de, bueno, ellos necesitan hacerse más ricos, así que bueno, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a empobrecer al pueblo y vamos a ponerle impuestos, impuestos, impuestos. ¿Cómo reaccionan ante esto la sociedad hondureña? Por más de que haya esta sumisión, pero hay, por ejemplo, no sé, acá por ejemplo agregaron el impuesto cuarentena, no sabemos por qué, pero agregaron un impuesto porque necesitan enriquecerse, así que, bueno, va a haber una manifestación en contra de eso, pero ¿existe esto del pueblo hondureño de manifestarse en contra de algunas medidas? Pues creo que te puedo poner un ejemplo muy reciente que habla también sobre este cambio que te estoy hablando. Yo creo que también que Guillermo puede tener ejemplos muy, muy buenos porque él ha trabajado más de cerca estos temas, pero imagínate ahorita, la verdad, el apoyo, digamos, del gobierno en tiempos del COVID, del coronavirus, ha sido casi que inexistente. O sea, más ha sido la traba. Y cuando digo apoyo, a veces es como más ayuda al que no estorba. No, también pudo haber sido un apoyo dejando de estorbar, pero nada, es terrible. Pero entonces, en medio de todo esto, ¿verdad? De esta inconformidad por parte del gobierno, anuncian que van a hacer, nos van a ayudar dando planes de pago para que paguemos la tasa vehicular, para que matriculemos nuestros carros y que tengamos que pagar eso. Entonces fue un estallido alarmante, es que nadie se podía imaginar cómo me vas a cobrar por mi carro si no he salido en 3 meses, casi no lo he usado y no tengo dinero para pagarte. Como, ¿en qué cabeza cabe que me vas a cobrar? Entonces lo que se hizo fue como la gente dice, no, yo no voy a pagar hasta que me arregles los hospitales. Si vos no me arreglas los hospitales, yo no te voy a pagar nada. Entonces, pero no sé qué tanto ese sentimiento, uno, se mantiene, por lo que te decía, de que la gente tiene ese espíritu, pero al mismo tiempo es reprimido y te dicen, no, pero es que es la autoridad y es la regla y yo tengo que pagar y yo tengo que seguir las reglas. Y eh, después como también como se olvida y la gente a tu alrededor dice, no, yo sí la pagué, etcétera, etcétera. Entonces no sé realmente qué tanto ese ejemplo que te acabo de poner vaya a subsistir sobre el tiempo y ese más bien sentimiento se multiplique. Quiero creer que sí, pero no estoy segura y quizá Guillermo nos puede dar ejemplos más puntuales. Uf, impuestos es un tema, un arma de doble filo completamente. Y bueno, bien dicen que acá el principal enemigo de la empresa privada es el servicio de administración de rentas. Y se pasan peleando a cada rato, pero lamentablemente al final los empresarios siempre terminan perdiendo. Y pasan muchísimas cosas. En primer lugar, la carga tributaria es tanta que la gente no quiere pagar impuestos y hay una especie de rebeldía indirecta de no formalizarse. Entonces, como no se formalizan, no pagan impuestos y viven en la informalidad y más o menos 70% del mercado es informal. No, eso por un lado. Por otro lado, pues desde que entró el Partido Nacional al poder hace 10 años, abogaban
por libre empresa, por traer inversión, porque aquí, porque allá, y bueno, al final no viene nadie porque lo que hicieron fue subir los impuestos, subieron el impuesto sobre la venta, que creo que en Sudamérica le llaman impuesto de valor agregado, le subieron 3 puntos, lo subieron de 12 a 15, subieron también el impuesto de 15 a 18 para bebidas alcohólicas, para tabaco, subieron el impuesto sobre la renta. Antes, pues uno solamente pagaba el 25% de impuesto sobre la renta para personas jurídicas, pero después decidieron, no, ¿saben qué? Nos vamos a inventar un 5% adicional que se va a llamar aportación solidaria. Entonces ahora van a tener que pagar 30% de impuestos sobre la renta, van a tener que pagar renta sobre las utilidades, entonces realmente el 30 se convierte en un 40%. Y después dicen, no, pero si tuviste utilidad de más de 1.000 millones de lempiras, entonces te voy a cobrar una tasa de seguridad poblacional, que te voy a cobrar 1% de toda tu renta adicional. Entonces ya otro impuesto más y así, y hay un montón de tarifas escondidas, suben la tasa vehicular, por ejemplo, subió a pesar de que la están cobrando durante la pandemia, un montón de cosas han subido de precio en materia de tasas e impuestos. Y lo que ha generado eso es que, bueno, justo ahorita en plena pandemia y en plena crisis sanitaria a nivel mundial, hay empresas que se están yendo a Guatemala. Dicen, a mí no me importa que estemos en pandemia, no me importa que esté generando pérdidas, pero entre las pérdidas que estoy teniendo, seguir pagando impuestos en Honduras e irme a Guatemala y pagar menos impuestos, me voy para Guatemala. Entonces mueven toda su operación allá. Y pasó también bastante con tabacaleras que también se habían ido en el sur a Nicaragua hace como 5 o 6 años. Entonces pasó bastante. Y hay una lucha permanente en tribunales precisamente en contra de todo este tipo de impuestos que aplica el gobierno, pero como la justicia se ha tardado demasiado en resolver, hay, por ejemplo, el Consejo Hondureño de Empresas Privadas mete recursos de inconstitucionalidad en contra de todos estos impuestos nuevos que te acabo de comentar, pero la Corte no se pronuncia o no termina de tomar partido de si son inconstitucionales estos impuestos o no son inconstitucionales y todo lo demás. Y ahorita bueno, Dani lo puede ver, que es la máster en activismo cívico por redes sociales, las campañas como, bueno, hubo un escándalo, no sé si has escuchado, de que se supone que iban a comprar hospitales móviles y que nunca vinieron los Sí, hospitales y no sé qué, entonces hubo una campaña de decir, yo no voy a pagar la tasa vehicular hasta que no traigan los hospitales móviles, entonces yo no te voy a dar impuestos, gobierno, hasta que demuestres que en serio el impuesto no te lo estás robando. Y eso es lo que genera y al final lo que hace es polarizar más a la gente en un momento en donde el mensaje no tiene que ser de polarización. Al principio de la charla, Guille, mencionaste el tema educativo, ¿no? En la sociedad de Honduras. ¿Cómo es, más o menos a grandes rasgos, si me podrían describir el sistema educativo en Honduras? Es Fíjate decir, que, ajá, para profundizar la pregunta, acá los docentes están muy politizados, obviamente, la corriente marxista es lo que predomina, y creo que también en toda Latinoamérica en general, hasta ahora creo que se rompieron muy pocas veces los patrones. Eso es la primera pregunta, ¿no? El sistema educativo. Y si dentro del sistema de Honduras hay movimientos como que pujan o censuran, ¿no? A los alumnos para que el que piensa distinto los desaprobamos o lo que sea. No sé cómo es la situación allá. yo te puedo contar un par de anécdotas y un par de ejemplos, igual ciertos datos a grandes rasgos sobre el sistema de Honduras, que son muy interesantes y particularmente sobre ese tema de las ideas de la libertad. Pues contestando tu primera pregunta, el sistema de Honduras a mí me parece muy peculiar, porque fíjate que, contrario a otros países, particularmente de América del Sur, en Honduras se estudia bastante inglés. Y hay bastantes escuelas bilingües, bueno, escuelas privadas bilingües. Casi que aquí el estándar es que estudiar en una escuela privada significa que vas a aprender inglés desde que estás en kinder, en chiquitito, en preparatoria o primer grado, vas a crecer estudiando 12 años inglés. Y si no te graduaste en una escuela bilingüe, vas a aprender
forzosamente inglés, pero ni siquiera forzosamente, sino como tenés que llevar un idioma en la universidad y va a ser inglés. Ese me parece como un elemento muy interesante que a nosotros nos afecta culturalmente y que lo tenemos tan adaptado que quizá no nos damos cuenta. O sea, de los países centroamericanos, Honduras es el que tiene, curiosamente, la población bilingüe más grande, ¿verdad? No recuerdo ahorita el dato, pero sí sé que, por ejemplo, en mi ciudad se gradúan personas bilingües de colegio, entre 1.500 y 2.500 alumnos, entre 1.500 y 2.000 al año. O sea, todos los años tenés 2.000 personas entre 17, 18, 19 años completamente bilingües. Eso sin contar todos los que aprendieron idiomas por otro lado. Al punto que incluso dentro de las escuelas públicas sí llevan la clase de inglés, o que los papás se esmeran mucho de que los alumnos aprendan inglés. ¿Por qué te cuento esto? Te pongo este ejemplo, porque yo creo que es un indicador muy interesante que nos ayuda. Yo creo que eso es ese como pequeño cachito que tenemos que nos ayuda a ser un poquito más competitivos a nivel de fuerza laboral, porque a nivel de educación, el resto deja mucho que desear, como, o sea, hay tantas deficiencias, tantas cosas que mejorar, o sea, la educación es mayormente pública, y yo quiero, por ejemplo, que toda la gente tenga acceso a una educación, pero lo cierto es que la educación pública no nos está dando los resultados por los que estamos pagando. Eh, ¿Verdad? Por toda lo que se destina en impuestos a educación, o sea, casi que no llega nada. O sea, tenés escuelas donde constantemente hay personas haciendo recolectas para ir a arreglar escuelas, porque los niños, tenés 30 niños en un espacio muy pequeño, sentados en el piso, y la maestra, su pizarra solo es una pared, y ella mira cómo lo hace, cómo lo limpia. Y esto se vuelve todavía más agravante en tiempos de COVID, que la única manera de acceder a los alumnos es por medios remotos, y no tenés medios cómo llegar a estos niños. O sea, se vuelven virales a cada rato en el país historias de todos estos niños que el vecino le presta el celular una vez a la semana para que reciba sus noticias, que se tiene que caminar 20 minutos para que le agarre la señal, porque donde vive no hay señal, o que se va la luz porque nuestro sistema eléctrico es terrible, mucho para otro tema, o no tienen acceso a internet. O sea, nuestro sistema de salud tiene, perdón, de educación, tiene, además de las deficiencias de por sí mismo, todas las deficiencias estructurales a su alrededor, ¿verdad? Eso es como a un nivel básico primario. De hecho, hace muchos años hubieron muchas huelgas de parte de los maestros porque no les estaban pagando, pero hicieron muchas huelgas, iniciaron programas de 200 días de clase para procurar que los niños recibieran 200 días de clases. Pero sabemos muy bien que el niño o que la persona esté en el aula 200 días no garantiza que va a aprender. Después trataron de implementar que para los estudiantes de último año de escuela pudieran dar clases, alfabetización, ¿verdad? Como para mejorar nuestros índices de alfabetización. Yo personalmente, yo creo que Guillermo también, o no sé si alcanzaste a esa generación, pero dimos clases de alfabetización a personas que no habían terminado primero, tercer, segundo grado, de primero a sexto grado, enseñarles a leer, enseñarles a escribir, etcétera. Y te das cuenta lo muy malo que está cuando las instrucciones del Ministerio de Educación era que todos los alumnos tenían que pasar, sí o sí. O sea, no me importaba, todos tenían que graduar a una persona y punto. O sea, si vos tenías a alguien que estaba en sexto grado y no sabía leer, tenías que ver cómo hacías para que pasara. O sea, la verdad al final era, la gente terminaba pasando un grado, pero no terminaba aprendiendo, solo porque querían mejorar indicadores. Y para no alargarme, perdón, para no alargarme mucho en esta parte, porque quiero también escuchar los comentarios de Guillermo, te voy a contar un ejemplo acerca de estos grupos que censuran, porque Students for Liberty sí tuvo una experiencia muy cercana con este tema, muy interesante, que fue y tuvo repercusiones a nivel mundial. En el 2014, alrededor de ese año, 2012, 2013, 2014, hubieron muchas protestas universitarias en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la universidad pública, en donde había muchas protestas por varios temas, tanto para que mejoraran las instalaciones, como protestas porque habían amenazado con subir el índice, protestas por una infinidad de micro razones y de grandes razones.
La cosa es que al inicio empiezan como tomándose la universidad, diciendo exigimos esto, exigimos lo otro, y como todo tipo como todo tipo de protestas empiezan como a escalar. Al inicio solo no te dejamos entrar, al inicio nos vamos a tomar la universidad para que nos escuchen, y estoy muy segura que esto va a jalar muchos comentarios, pero empieza a escalar. Entonces, lo que sucede es que hay un grupo de estudiantes siempre dentro de la universidad que dicen, pero yo sí quiero recibir clases. O sea, me van a cancelar el periodo si se siguen tomando en la universidad y yo sí quiero recibir clases. Yo no estoy de acuerdo con esta protesta, porque una de las cosas que se criticó mucho era que estaban hablando de que querían mejoras en las instalaciones mientras dañaban las instalaciones, mientras quebraban ventanas, pintaban paredes, entre otras cosas. No quiero simplificar ni quizás demeritar la protesta, pero el punto es que se volvió muy violenta y sí había un grupo dentro de la universidad que sí quería recibir clases. Entonces empieza este movimiento que se llama Queremos Clases y viene Students for Liberty y los empieza a apoyar y les dice, ¿saben qué? Es cierto, aquí hay estudiantes, nuestros coordinadores locales quieren recibir clases, ellos tienen el derecho de recibir clases porque uno ya se está pagando con el impuesto de todos, ellos no están de acuerdo con este grupo que se le están tomando, hay que hacer algo. Entonces ya tenés como esos dos grupos antagónicos, ¿no? Con unos que sí quieren recibir clases, otros que no, y se arma un súper relajo. Para no hacerte larga la historia, eventualmente este grupo sí retoma la universidad, llegan ahí, ¿verdad?, a cortar candados, abren la universidad y logran no perder ese periodo. Sí hubieron otros periodos para ciertas carreras que sí se perdieron. Eso generó mucho odio, mucho desprecio, muchas amenazas de muerte, amenazas contra la integridad, amenazas de seguridad. Estuvieron investigando a todas las personas, amenazándolo, vive entalado, el estudiante entalado, lanzaron comunicados declarándolos como, digamos, personas no gratas aquí. Y fue un sentimiento que persistió al punto que cuando Estudiantes por la Libertad trata de hacer un evento otra vez en la universidad con un tema que nada que ver. Hicimos un tema acerca de tecnología y privacidad de datos, de cómo vos tenés el derecho a tu privacidad de datos y cómo los puedes cuidar. Bueno, no digamos derecho, sino que tenés el deber o el cuidado de cuidar tus datos, ¿no? O sea, un evento nosotros lo consideramos neutral. Entonces están nuestras coordinadoras, ¿no? Platicando acerca de las ideas de la libertad, qué es Estudiantes por la Libertad, qué hacemos, qué pensamos, qué nos gusta. Y llegan unos chicos a amenazarnos, a decirnos fascistas, a insultar a las chicas, a querer agredirlas, a llamar a otros amigos para que vengan, para que las vean, para que ellos son unos súper intervencionistas, fascistas, y las empiezan a insultar. O sea, para mí me causó pero tanto miedo, porque eran dos coordinadoras súper, uno, nuevas en las ideas de la libertad, y dos, físicamente pequeñas. Entonces están estas niñas súper nerviosas y me dicen, mira, yo no sé qué está pasando, ayúdame, vengan a sacarlos de acá. Tuvieron que intervenir las autoridades de la universidad. Y después nuestro evento sí fue un éxito, hubieron más de 200 personas, la gente estaba parada, que quería entrar. Yo creo que ese es un indicador muy claro de cuando un grupo te quiere censurar, eh, pero lo que vos querés ofertar es todavía mucho mejor. O sea, unas 5 personas nos quisieron censurar, pero casi que 250 personas estaban paradas porque no habían sillas, porque nos querían escuchar. Yo sé que me largué un poquito, pero yo creo que esta es una súper anécdota, una historia muy clara de la pregunta que nos hiciste. Sí, Bueno, sí. yo no sé qué tanto te podría añadir a lo que te comentó Dani sobre los problemas estructurales en el tema de educación. Hay problemas con los docentes porque no se les paga, porque se les promete mucho y se les da nada. Hay problemas de escuelas que no tienen ni un techo, no tienen ni una plancha de cemento para que puedan poner los pupitres, sino que los entierran en arena. O sea, hay un sinfín de problemas en ese sentido y eso nos hace ver a quienes pues, tuvimos la oportunidad de participar en la educación privada, de estar muy agradecidos de haber tenido esa oportunidad, ¿no? Y lo que dice Dani también, somos un país que tiene cualquier cantidad de pequeñas escuelas
privadas, bilingües, y de hecho eso abonó bastante a que, por ejemplo, cuando la industria de los call centers vino a Honduras, rapidito lograron encontrar toda la fuerza laboral que necesitaban para tener agentes de servicio al cliente y toda esa cuestión, ¿no? Y en cuanto al tema de educación superior, pues la postura de Dani es una, yo soy un poco más neutral, yo lo viví desde acá de Tegucigalpa, yo estuve en la Universidad Autónoma un año antes de pasarme a la Universidad Tecnológica, que es una universidad privada, pero estuve un año ahí, vi bastante de los problemas estructurales en la educación superior, vi bastante de lo que todo el mundo reclama, de dónde se va el presupuesto, vi bastante, o sea, yo tuve clases en un salón de quizás unos 10 por 10 metros y metían a 80 alumnos. O sea, no caben ni 30. No, y veías pupitres que tenían 50 años de estar en la universidad, veías alumnos en la Facultad de Derecho que subían 4 pisos de gradas con el pupitre en la mano, precisamente porque en los salones de arriba no habían pupitres o porque los movían de salones y todo lo demás porque no había suficiente material para recibir clase, veías docentes que daban clases afuera de los salones de clase, pero veías que las autoridades universitarias estaban construyendo un edificio como de 20 pisos con todos los lujos que era completamente fuera de la realidad de comparado a la educación que estaban recibiendo los alumnos. Entonces, yo me mantuve muy neutral en esa situación porque cuando uno tiene la oportunidad de ver esas cosas, uno dice, bueno, o sea, sí, es una universidad que todo el mundo está pagando los impuestos, pero la gente está reclamando que no se ve la inversión de los impuestos que estamos pagando, ¿no? Y luego se pusieron los ánimos muchísimo más calientes porque la rectora empezó a solicitar órdenes de captura en contra de los estudiantes que lideraban las manifestaciones, ¿no? Entonces se empezó a criminalizar la protesta y eso también es algo con lo que uno como liberal no puede estar de acuerdo. Uno como liberal que apoya la libertad de expresión y que apoya que le reclames a tu autoridad y que le reclames a quienes tienen poder, precisamente porque cuestionas su accionar cuando no lo consideras correcto, no puedes estar tampoco de acuerdo en que venga la fiscalía y te meta presos a los alumnos que están queriendo alzar la voz por este tipo de razones, no estén bien o estén mal, tenían el derecho de manifestarse libremente. Pero dejando eso a un lado, pues hay demasiados problemas, tanto en la universidad, tanto pública como en la privada también, ¿no? Porque también hay esa falsa noción de que como sos una universidad privada, la autoridad puede hacer lo que quiera con el alumno, ¿no? Porque somos privados, porque aquí no entra el Estado, porque esto, o sea, y no Ojalá no tampoco. entrara al Estado en la educación. Quizás, ojalá que no traiga el Estado en la educación, pero no por eso tenés que restringir derechos civiles de los alumnos, que dentro de los cuales también va la libertad de expresión, ¿no? Nosotros tuvimos una protesta en redes sociales recientemente en contra de la universidad, precisamente porque estamos cerrados. Yo, por ejemplo, estoy graduándome ahorita de abogado de la licenciatura y la universidad, a pesar de que no íbamos a tener graduación, no íbamos a tener nada de lo que la universidad usualmente le da al alumno por graduarse, nos quería cobrar todo el precio completo de los costos de graduación, ¿no? Entonces es como, bueno, o sea, yo te entiendo que tenés tus costos, que sos privada, pero ¿cómo me vas a cobrar por algún beneficio que yo no voy a recibir? ¿Cómo es eso Claro. justo, no? Eran costos, estamos hablando de casi $575 de gastos de graduación y bueno, en plena pandemia con gente que perdió empleos, con gente cuyos contratos fueron suspendidos, con gente que cerró negocios, con gente que quizás estaba becada y todo lo demás. Y recibe la noticia de que, bueno, indistintamente de que todo se está yendo al carajo, le vamos a cobrar lo mismo. Entonces ya fue como, bueno, empezamos a protestar también nosotros de manera en redes sociales y cosas así, enviamos correos y bueno, hay mucho que mejorar en la educación y hay
una infinidad de cosas de las que podemos hablar para mejorarla, para que se respeten los derechos de alumnos y para que en general la calidad de la educación sea algo que merezca la pena. Totalmente. De hecho, estaban contando la anécdota de la lucha de los docentes y todo eso, y si yo le cambio la palabra Honduras por Argentina, es exactamente lo mismo. Acá también estamos teniendo un sistema ineficiente que sobre todo se está dando a conocer estas problemáticas gracias al COVID, ¿no? Porque uno con esto, ¿no?, de la pandemia y del encierro cada vez te va dando más cuenta de la ineficiencia y de las malas inversiones que se hicieron en la escuela, tales como en las TICs o en lo que es tecnología, que muchos docentes no tienen ni siquiera idea de cómo usar las nuevas tecnologías, y que bueno, urgen, porque el mundo avanza y sea socialista, populista, lo que sea, la tecnología va a seguir existiendo igual y no podés ir en contra de eso. Y te tenés que adaptar, sí o sí, si no, no vas a poder ejercer. Y justo con esto de los presupuestos y demás, por ejemplo, ¿no? En el caso de las obras públicas allá en Honduras, no quiero tampoco a grandes rasgos, ¿no? Pero no solamente las obras públicas, sino en la economía en general en Honduras, ¿cómo, en contexto de COVID o sin COVID, cómo es el sistema económico de allá? Dani, no sé si querés Fundación para la Libertad Económica decir algo. Pues yo creo que igual con la educación, yo creería que la economía todavía más es un tema que da muchísimo, muchísimo para platicar, pero a grandes rasgos te puedo mencionar varias cosas que afectan en nuestra economía y que nosotros se las atribuimos a diferentes cosas. Honduras es un país que tiene, pues ya hablamos de varios males, ¿no? Hablamos que es una sociedad que está muy acostumbrada a que le digan qué hacer, a que sean muy autoritarios con ellos, un sistema de educación que independientemente de privado o público hay muchísimo que mejorar en ambos lados. Y platicamos pues de todas estas fallas del COVID. Pero encima de todos estos como males que tiene el resto también de Latinoamérica, que estoy seguro que los argentinos que nos escuchan van a decir, bueno, parece que están hablando de Argentina y no de Honduras, nosotros Sí. también tenemos otras situaciones adicionales que a mi parecer acentúan todas estas crisis que también tiene el resto de Latinoamérica. Entre ellas, el tema del crimen organizado y las maras. Hay mucha violencia, como digamos, entre ciudadanos en Honduras. También tenemos el tema de la corrupción, o sea, somos un país altamente corrupto, o sea, es ridículamente corrupto e impune. Y también tenemos el tema del narcotráfico. Somos un narcoestado. O sea, el hermano del presidente está en Nueva York porque es un narcotraficante. Entonces, ¿qué te puede decir del resto del sistema? Entonces, todos estos rasgos, lo cierto es que hacen que nuestra economía, lejos de ser una economía socialista, una economía de libre mercado, una economía, o digamos, economía centralizada, como lo quieras llamar, más plagada de males que cualquier otra cosa. Entonces, hay muchísimo corporativismo, muchas empresas haciendo trueques, haciendo tratos con el Estado a beneficio solo de ambas partes, a beneficio de dicha empresa y a beneficio del Estado, a costa de todos los demás. Y hay muchísimo, pues, lo que platicábamos, ¿no? De los impuestos a beneficio, que un poco que no son retribuidos y que se vuelven haciendo una carga. Pero a mí me gustaría platicar un poquito de lo primero, porque lo segundo como que es un poco más fácil, más claro. La economía de Honduras es bien pequeña y está basada en cosas del agro, ¿no? Bastante temas del café, bastantes temas del plátano, banano, exportación de tilapia, o sea, muy, muy, muy agricultural, que necesita apoyo. A veces el apoyo más grande que le puede dar el Estado, como lo habíamos hablado, es dejar de estorbarle. Por ejemplo, como se creó un Instituto Hondureño del Café, que más daña a los cafetaleros de lo que realmente les ayuda.
Entonces, como queriendo ayudarlos, más bien les extraen para hacerles un mal. Entonces, Claro. es como, dejen de querer ayudarnos, porque así como nos quieren, entre comillas, ayudar, nos están dejando mal. Entonces, se empiezan a ver todas estas medidas, ¿no? Entonces, imagínate toda esta economía súper, yo me la imagino como algo que está subsistiendo a tapes. Le pusieron un montón de cinta adhesiva, un montón de cositas para que se mantenga, pero realmente estamos como balanceando 50 cosas a la vez. Entonces, por sobre esto, lo que es interesante es ver cómo lo resolvemos, ¿no? ¿Qué es lo que propone, qué es lo que se propone para resolver esta economía? Para tratar de mejorarla, fortalecerla, solidificarla. Y usualmente la percepción de la población siempre es, ok, entonces necesitamos que el gobierno nos dé más. Necesitamos que el gobierno entonces nos ayude, nos dé préstamos, nos dé casi que hasta ahora venimos a hablar en medio del COVID de alivios fiscales o alivios económicos, porque es lo que está hablando casi que el resto de Latinoamérica, entonces se pega, pero en general uno dice, ok, yo necesito que el gobierno me dé. Pero adicionalmente a esto, lo que se vuelve sumamente interesante es que en un momento de crisis muy grande, que fue cuando estaban todas estas caravanas, y ya van a ver a dónde que quiero llevar con todo este build-up, ¿verdad? Con toda esta construcción. Encima de todas estas crisis, ¿no? Empiezan a haber personas que se van del país porque están buscando una mejor vida, haciendo las caravanas hacia Estados Unidos. Entonces, llaman la atención internacional, Estados Unidos dice, necesito que arreglen este problema, y el gobierno responde de una forma muy peculiar. El gobierno dice, ok, tenemos un caos, entonces la Cámara de Industria, de Comercio e Industrias de Cortés, que es la ciudad donde vivo, dice, bueno, nosotros tenemos una propuesta, y le presenta, ¿verdad?, al Ejecutivo una propuesta con una ley de alivio fiscal para las empresas. Entonces, todas las empresas que se creen a partir de esta fecha van a tener un alivio fiscal, van a estar exoneradas por 5 años. O sea, todas las empresas que se creen van a estar exoneradas por 5 años. Al inicio se creyó que esto era mentira, esto no va a funcionar y demás, pero la verdad es que sí funcionó, sí se crearon, como entiendo que los números oficiales andan que más o menos en el primer año se crearon 2.500 nuevos emprendimientos, nuevos negocios, nuevas personas que estaban queriendo impulsar digamos, sus metas, sus sueños. Y lo curioso es que ya no te imaginas una forma en donde sí tengas que pagar todos esos impuestos que nos has estado pagando todo este momento. Lo interesante de esto es que en momentos de crisis hubo como esta pequeña lucecita, ok, ¿cómo podemos hacer para dinamizar o mejorar un poco esta economía súper colapsada que tenemos acá, que está subsistiendo? Ok, quitémosle trabas a las personas, hagamos más fáciles los trámites. Entonces lo que te decía, como en la naturaleza de querer hacer las cosas, sí está eso, que a veces más ayuda al que no estorba, eh, para fortalecer nuestra economía. Yo creería que las principales cosas que podemos hacer para seguir fortaleciendo la economía van empezando como lo más mínimo con alivios fiscales casi que permanentes para las empresas y empezar de segunda mano a quitarle tareas al Ejecutivo. O sea, necesitamos que el gobierno sea más chiquito, tenga menos dependencias, tenga menos cosas para que la población pueda, por otro lado, empezar a dinamizarse, a fortalecer la economía y otras cosas que estoy segura que estás pues, muy familiarizada con eso. Ese sería como mi enfoque súper a grandes rasgos pues, de la economía en Honduras. Guille, no sé si querés aportar algo más. Sí, mira, muchos empresarios te dicen que realmente que el extranjero que venga a invertir en Honduras es idiota. Así te lo dicen de plano porque tiene que ser muy fregado de la cabeza para pensar que va a venir a encontrar rentabilidad en este país. Eso dicen los propios empresarios de acá, porque no hay un buen clima de inversiones, porque hay una carga tributaria excesiva y porque cuando se plantean cosas como los alivios fiscales de los que mencionaba Daniela, el Servicio de Administración de Renta siempre busca la forma de no aplicártelo a todos, sino que solo a que el beneficio le aplique a la menor cantidad de empresarios posibles para ellos captar la mayor cantidad de tributos posibles. Y te voy a poner un ejemplo, ¿no?
Ahorita un montón de gente en la pandemia pues tuvo que reinventarse y cambiar sus servicios, ya sean de presenciales a servicios delivery, ya sean servicios de comida que antes no tenían atención presencial, hacer atención a domicilio, farmacias también, atención a domicilio y todo eso, ¿no? Atención virtual y pagos en lugar de efectivo, transferencia electrónica y toda esta cuestión, ¿no? Y bueno, y dice el gobierno, vamos a... en marzo emiten un decreto, ¿no? El decreto 33-2020, donde dice, vamos a hacer un alivio para los empresarios pequeños y medianos, en donde les vamos a extender el periodo de pago del impuesto sobre renta, ¿no? Que por lo general el impuesto sobre renta lo tienen que pagar el 30 de abril, entonces en vez de pagarlo el 30 de abril, lo van a pagar el 30 de junio. Ok, está bien, dicen los empresarios, muchas Eso gracias. pasó en El Salvador, me parece también. Por lo que me contaron las Hay un, chicas, les había pasado exactamente lo mismo, alguna situación parecida. hay un montón de leyes acá que lo que hacen es que copian y pegan de otros países, ¿no? Sin pensar en las implicaciones particulares. Pero lo que quiero llegar es a lo siguiente, ¿no? Que dicen, ok, te estamos aliviando para que puedas pagar empleos, para que puedas pagar sueldos, pagarle a proveedores, pagar tus servicios públicos, porque yo, a pesar de que te estoy dando te estoy obligando a que te quedes en casa, te voy a obligar a que me sigas pagando electricidad, te voy a obligar a que me sigas pagando saneamiento y agua, ¿no? A pesar de que no estás utilizando tus instalaciones y toda esta cuestión. Entonces el empresario dice, ok, tengo hasta el 30 de junio para pagar. Pero luego dice entonces la Secretaría del Trabajo, bueno, pero en junio tienen que pagar el 14º mes de salario, ¿no? Entonces, que es una bonificación a todos los trabajadores, etcétera, etcétera. Entonces dice el empresario, bueno, pero yo cómo voy a pagar un 14º mes de salario si tengo 3 meses de no estar operando y sobre eso todavía tengo que pagar el impuesto sobre la renta que me están exigiendo que pague. Entonces dice tanto la Cámara de Cortes que mencionó Daniela como el Consejo Hondureño de Empresa Privada y todos los demás empresarios, bueno, por favor, señores del gobierno, amplíen el plazo para que sea hasta el 30 de agosto que podamos pagar impuestos sobre la renta. ¿No? Entonces dice la Secretaría de Finanzas, junto con el Servicio de Administración de Renta, dicen, ¿saben qué? Sí, lo vamos a hacer. Entonces todo el mundo dice, ah, bueno, van a ampliar el plazo, todo el mundo se confía, empieza a perder su liquidez en pagar sueldos y resulta que al momento de emitir el decreto o emitir la ley de alivio donde van a prorrogar ese tiempo, dice que el alivio de la prórroga solamente va a aplicar a los obligados tributarios que no han operado durante la emergencia sanitaria. O sea que si emitiste tan solo una factura, si prestaste el servicio por lo menos una tan sola vez a alguien de tus clientes a partir del 16 de marzo, que fue cuando se declaró el estado de emergencia, al 30 de junio, entonces estás obligado a pagar tu impuesto sobre la renta. Ay, pero ¿y qué si yo solo hice una venta de 200 lempiras, que son más o menos $8? ¿Cómo voy a pagar impuestos sobre renta? Y por haber hecho esa venta, me veo obligado a tener que pagar 25% de mi utilidad del año anterior en impuestos. O sea, no tiene sentido. Entonces, sí, te dicen, te voy a dar el alivio fiscal, pero al final le meten alguna colita al decreto o a la ley o al alivio precisamente para que literalmente casi nadie aplique al beneficio e indistintamente todos tengan que pagar. Entonces, con esa especie de picardía, de mala intención de parte del gobierno, nadie quiere venir a hacer negocios acá. Y aparte de eso, Dani también mencionaba el tema de que es un narcoestado y del tema de las maras. Pues si ya de por sí le tenés que pagar 40% de prácticamente de tu renta al gobierno entre impuesto a la utilidad y todo lo demás, también le tenés que pagar en muchas partes de Honduras impuesto de guerra, el que le llaman, ¿no? Que son lo que las maras, las pandillas y los narcotraficantes te exigen para poder operar tu negocio en ciertas zonas de ciertas colonias y que consideran ellos que son de su territorio, ¿no? Entonces es como bueno, ¿cómo voy a hacer un negocio acá si lo que yo voy a generar o lo que yo voy a ingresar para mí de ganancia al final va a ser algo mínimo, o sea, va a ser casi nada? Y luego, por otra parte, tenemos
mercantilismo, ¿no? Aquí, porque acá la economía no es ni de derecha, no es ni de izquierda, no es ni un mercado abierto, no es ni tampoco una economía planificada, sino que es, si te conoces al que te da el permiso de operación, te lo van a dar. Si no lo conoces, pues te va a costar más. Si conoces el que te va a dar tu licencia de explotación minera, pues te la van a otorgar, pero si no lo conoces, entonces no te lo van a otorgar. Pasa muchísimo, horriblemente. Y entonces, la verdad es que, como te mencioné, que dicen los empresarios acá, el que venga a invertir es un completo idiota y el que ya invirtió y está sobreviviendo es un completo héroe. No quiero cerrar esta charla sin que me puedan describir, eh, sé que puede ser de manera objetiva o subjetiva, como quieran llamarlo. eh, ¿Ustedes creen que desde el golpe de Estado que hubo en el 2009, no quiero tampoco adentrarme mucho en el tema, si no quieren profundizarlo, lo respeto, pero creen que todo eso que se viene arrastrando desde hace tanto tiempo, hoy en día Honduras está como está gracias a todo este proceso, ¿no? Que estuvo pasando, y cómo me podrían describir actualmente, ¿no? De manera objetiva, sin entrar en partidismos o si estoy a favor o en contra del gobierno actual. Me gustaría que me lo puedan describir a grandes rasgos, obviamente, sin comprometerlos absolutamente nada, pero me gustaría también adentrarme, porque ya que hablamos de educación, de sociedad, de cultura y de economía, no me quiero quedar sin la parte política, ¿no? Que es la más importante, creo yo. Dani, ¿querés empezar con este tema? Sí, por supuesto. Ese sí, sí te lo voy a. Prometo que voy a hacer un resumen, lo voy a hacer cortito. Con el tema del golpe de Estado, te diré que para mí ese es un tema muy interesante porque yo tenía 11 años cuando sucedió. La mayoría de mi generación estábamos en sexto grado, estábamos muy pequeños, y uno lo entendía o trataba de entender lo que estaba sucediendo en base a lo que nos decían nuestros papás, ¿verdad? A lo que escuchábamos en la radio y a lo que después pudimos ir tratando de entender, según lo fuimos analizando cuando estábamos más grandes, ¿no? A mí me parece muy interesante porque yo creo que a nivel, no sé si lo tengamos muy presente o no, el golpe de Estado es algo que marcó nuestra generación. O sea, la marcó y yo creo que hay un antes y un después culturalmente, o sea, eso es algo que a 11 años, si no me equivoco, 10, 11 años, se sigue hablando, se sigue analizando, siguen habiendo diferencias, o sea, es un tema que no, o sea, el nivel de lo mucho que se platica no ha caído. O sea, este año y todos los años, yo creo que por los próximos otros 5, 6, 7, 10 años se va a seguir hablando con la misma, con esa misma euforia. Pero a mí me parece muy interesante porque yo creo que este fue el momento, el punto que hizo que esta generación de en medio, que son los que son medio millennials, medio generación Z, ¿verdad? Mitad de acá, mitad de allá, eh, se interesaran más por la política. O sea, porque crecimos viendo, o sea, entonces imagínate estando de 11 años, hay un toque de queda, nadie puede salir, hay protestas, hay un montón un montón de abusos, un montón de desaparecidos, un montón de muertos, la gente no está satisfecha, hay un montón de protestas. Entonces uno crece con todo eso y si bien es cierto cuando estás pequeño te asusta, después cuando lo estás viendo eh, te vuelve a asustar, pero esta vez lo empezás a analizar. Entonces después, eso es como mi punto con el tema del golpe de Estado. No me voy a entrar en temas políticos porque como te lo mencioné yo estaba muy pequeña y ese es un tipo de cosas donde yo prefiero seguir todavía leyendo a pesar de todo lo que he leído antes de emitir un comentario de este tipo. Pero sí creo que es algo que nos marcó a nosotros a nivel cultural sobre injerencia política. Y con el gobierno actual hay como un recuerdo sobre este suceso cuando en las elecciones del 2017 queda ganador el presidente actual y otra vez todo se va al caos. Presidente actual. Bueno, Ganador. entonces otra vez se va todo al caos, otra vez hay protestas, se toman las carreteras, se toman los aeropuertos, hay quemas de llantas, incendian,
incendian carros, incendian edificios, incendian camiones, y entonces tenés otra vez esto, pero esta vez ya estás más grande. Ya no tenés 11 años, estás en tus 20, esta vez sí lo entendiste, esta vez sí entendés qué está pasando y entendés por qué está mal. Eh, pero hay todavía una generación que nuevamente está con este autoritarismo, pero con el gobierno actual hay un inminente, general, enorme rechazo. No, no se quiere al presidente. O sea, no es que en los estadios, en los conciertos, en las salidas de amigos, todo el mundo grita, y es algo que se vuelve súper popular, grita fuera o fuera Juan Orlando Hernández, fuera presidente. Y se hace en los desfiles patrios, en manifestaciones, en todo tipo, ya se volvió algo de que no estamos satisfechos, no nos gusta esto que está sucediendo, solo que todavía no hemos averiguado la fórmula perfecta para arreglarlo. O sea, nos hemos manifestado, hemos protestado, hemos hecho huelgas, hemos hecho un montón de cosas, pero no. Y si yo tuviese que definir el gobierno de Honduras en una frase o en una palabra, yo lo definiría como un gobierno terrorista. Un gobierno que le infunde y trabaja por medio del terror y la intimidación hacia su población. Mira, yo te diré que para comprender la magnitud del golpe y de lo que causó culturalmente el golpe, hay que comprender la historia de Honduras y en general de toda Centroamérica, ¿no? El tema de que en la década de los 50, 60, 70 hubo golpes militares, hubo desaparecimientos forzosos, hubo todo este tipo de criminalización de protestas, etcétera, etcétera. Y bueno, con las olas de democracia que entran en la década de los 80, por ejemplo, en Honduras se hace una nueva constitución a raíz de una Asamblea Nacional Constituyente para que las Fuerzas Armadas ya no estén en el poder, para que ya no tengamos triunviratos militares gobernando, etcétera, etcétera. Pero aún así, a pesar de eso, las Fuerzas Armadas seguían con sospechas de estar desapareciendo gente que tenían ideas que no compaginaban con las Fuerzas Armadas, no particularmente las ideas que venían sandinistas de Nicaragua, ideas que venían del FMLN de El Salvador, que quieras o no, buenas o malas, pues uno tiene la libertad de tener las ideas en una sociedad idealmente pluralista. eh, Tener una idea que no sea con la que compaginemos no quiere decir que yo te voy a mandar a desaparecer, ¿no? Entonces, hay, Obvio. hay todavía, to- había todavía un resentimiento fuerte y bueno, luego pasa que en el 98 recibimos el huracán Mitch, se siente quizás por los relatos que nos cuentan nuestros padres, nuestros abuelos, unos aires de reconciliación, ¿no? Ya estamos hablando de 16 años de democracia, de época democrática, ¿no? De elecciones libres, ¿no? Entonces, con un desastre natural que nos obliga a todos a cooperar entre nosotros, etcétera, etcétera, para seguir adelante, ¿no? Y viene después un gobierno en el que inicia muy liberal, inicia con discursos liberales de no más impuestos, inicia con discursos de respeto a los derechos individuales, inicia con discursos de no más mercantilismo, inicia con ese tipo de discursos en el 2006 y empieza a tener pues ese romance con el ALBA, con Chávez y todo lo demás, y los miedos de la década de los 80, de los desaparecidos de los 80, empiezan a reaparecer, ¿no? En la sociedad. Entonces uno siente que a raíz del golpe, que a todas luces fue un golpe, para bien, para mal, fue un golpe, fue un derrocamiento, eh, trae muchos recuerdos en la ciudadanía de todo lo que se ve en los libros de historia, lo que sufrieron las familias en esa época, etcétera, etcétera. Y empieza una polarización extrema, ¿no? Empezando por una polarización dentro del propio Partido Liberal, ¿no? Porque el Partido Liberal, hay una facción del Partido Liberal colabora con el derrocamiento en el 2009 del presidente Zelaya, y entonces por ese accionar
Entonces, una facción de los simpatizantes y del electorado liberal decide dejar de formar parte del partido e independizarse, ¿no? Y si bien es cierto, hay una parte de la población que, como dice Dani, se involucró en política más, alguna gente joven, todo eso, también no menos cierto es que la apatía por nuestros gobernantes, por la política y por los partidos políticos en particular, creció a raíz del golpe de Estado. Tanto así que el partido más grande que tenemos en el país es de los que no tienen partido, los que no simpatizan con ningún partido político, que son más de un 40% de la población que tiene la capacidad de ejercer el sufragio, ¿no? Y de ir a elecciones. Y bueno, a raíz del 2009 entra en el gobierno el Partido Nacional, gana una elección que muchas personas dicen que también hubo fraude, porque el Partido Liberal, quieras o no, a pesar de haber estado dividido, ganaba en muchísimas encuestas por casi 20 puntos, ¿no? Entonces, al final fue una debacle electoral completamente. Hay gente que dice que hubo presión de varios empresarios, no lo sé, no me consta, pero que por el bien del país, ¿no? Decidieron que lo que se necesitaba era un cambio de timón, ¿no? Entonces entró el Partido Nacional al poder, que era el partido más conservador, partido que lleva 10 años ya en el poder, y dentro de estos 10 años han habido, yo diría que 3 mini golpes adicionales, ¿no? Al que obtuvimos en 2009. El primero en 2012, cuando Juan Orlando Hernández era presidente del Congreso Nacional, no era presidente de la República, destituye a magistrados de la Corte Suprema de Justicia porque habían decidido no avalar la reelección presidencial, ¿no? Que fue precisamente ese el tema por el cual se dio el golpe en el 2009, presuntamente, ¿no? Entonces ahora el Partido Nacional, que en el 2009 estaba en contra del continuismo en casa presidencial, era quien ahora lo estaba promoviendo, ¿no? Como dice Lord Acton, que el poder corrompe, ¿no? Entonces, luego empieza a haber unas maniobras para nombrar nuevos magistrados y empiezan a nombrar a magistrados que, pues, milagrosamente terminan decidiendo que la reelección es un derecho humano y que por tanto debería de poderse reelegir el presidente, ¿no? Y participar en una elección, y eso lo deciden en más o menos como por ahí de 2015, ¿no? Entonces estamos hablando de que se sentó base desde 2012 para que sucediera eso, ¿no? Entonces, luego, pues el segundo mini golpe diría yo que es precisamente esa decisión que da la Corte. La Corte al final deja su independencia, deja su autonomía y deja completamente cualquier tipo de argumento jurídico para hacer un argumento político en favor del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces tenemos un Poder Judicial a merced del Poder Ejecutivo. Y el tercer golpe es el de las elecciones del 2017, ¿no? Que tenemos una alianza conformada por un candidato independiente, si lo queremos llamar así, junto con la plataforma electoral que logró montar el expresidente Zelaya, a quien se le dio golpe en 2009 con todos sus seguidores. Un día, pues, van 6, 7 puntos arriba en el conteo del Tribunal de Elecciones y se va a la luz 600 veces y aparece ganando el Partido Nacional por 1%, ¿no? Entonces hay un problema, ¿no? En cuanto Claro. a la legitimidad que tiene el gobierno actual. Y bueno, la realidad es que han prometido cielo, tierra, todo te lo han prometido y no te han cumplido en absolutamente nada. Obviamente el gobierno no es capaz de darte todo lo que te tiene que dar. Sin embargo, no han generado empleo, no han generado inversión. La inversión incluso desde el fraude electoral del 2017 ha ido disminuyendo año con año y año con año ha ido disminuyendo. Y otra cosa curiosa que quizás te puede dar un termómetro de cómo se ha llegado a corromper el Ejecutivo a raíz de la entrada en el poder del Partido Nacional. Y es que desde que se instaura
cuenta de desafío del milenio, que son los fondos que daba Estados Unidos para los países en vías de desarrollo, ¿no? Para poder ayudar en temas de infraestructura y todo esto, construcción de escuelas y todo lo demás, pues hay que pasar una especie de examen y evaluación, ¿no? Y antes del 2009 habíamos tenido 3 gobiernos de ambos partidos, ¿no? Que habían pasado la nota mínima para poder tener acceso a esos fondos. Y a partir de la entrada en el poder del Partido Nacional en el 2010, llevamos 11 años sin tener acceso a ni un tan solo centavo de la cuenta de desafío del milenio. Porque no aprobamos la puntuación mínima de transparencia y no corrupción. Y hay instituciones como el Consejo Nacional Anticorrupción y el Foro Social de Deuda Externa de Honduras que hacen estimaciones que de los casi 250.000 millones de lempiras que representa el presupuesto general de ingresos y egresos de la República, más de 60.000 millones de lempiras se pierden en pura corrupción y no hay justificación alguna en ninguna auditoría de qué se hizo con ese dinero. Y de lo que sí se utiliza, que sería, estamos hablando de 190.000 millones de lempiras, hay una estimación que dice que el 80% se va en salarios de burócratas. Entonces, ¿cuánto es el dinero que realmente utiliza el Estado en política pública efectiva que genere que la empresa privada pueda generar riqueza, ¿no? Entonces, por ahí van los problemas políticos que ha ocasionado el golpe de Estado, más allá de los problemas sociales, y evidenciado más los problemas estructurales que veníamos arrastrando desde los 40, 50, 60, 70 y 80. Además, una hora nunca va a alcanzar para poder hablar sobre la actualidad de cada país, ¿no? A mí siempre las entrevistas me quedan cortas porque me quedan tantas cosas por preguntar y quiero que la gente sepa, porque acá en Argentina, bueno, estamos pasando por un momento muy cruel, crudo, como lo quieran llamar, y lo mismo, y yo creo que la información y de la única manera que la gente pueda recapacitar es escuchando las otras versiones de lo que pasaron en los otros países. Y el poder de la información y de la tecnología, del capitalismo, porque si no fuera por el capitalismo nosotros hoy no estaríamos hablando, es importante que la gente tenga conciencia de estas cosas. Sobre todo, saber en qué se está gastando, qué impuestos estoy pagando, dónde se van esas inversiones, a quién, cuánto ganan los políticos. Es algo que es muy importante que el ciudadano, sea de Honduras, sea de Argentina, de Ecuador, de México, todos tenemos que saber, es información importante y que también va arraigada a una educación. Y esto lo hablé con chicos de otros países, que la educación financiera tiene que haber, porque tenemos que saber qué impuestos estamos pagando, cómo invertir, cómo ahorrar. Estas cosas que en Latinoamérica son novedad, no sé si allá en Honduras sí tienen esta oportunidad, pero acá en Argentina lamentablemente no lo tenemos. Y es importante que los estudiantes salgan primero con el conocimiento de otro idioma, como tienen la suerte ustedes. Acá en el nivel también tenemos inglés de muy chicos, pero es básico. Pero esta de educación financiera es importante. No sé qué opinan ustedes al respecto. La última pregunta, lo juro. Mira, yo solo, Dani, perdón, antes de que Dani te conteste, que probablemente te dé una respuesta más larga, yo te lo voy a decir muy concretamente. Aquí la gente piensa, como te dije, que al principio muy emocionada, voy a poner un negocio, voy a obtener libertad financiera, y después se da cuenta que hay tantas tasas, impuestos y todo lo demás que tiene que pagar, que no tiene ni idea de la realidad, ¿no? Y solo para darte una idea, yo estoy de acuerdo, todo el mundo debería de recibir una educación financiera, una educación contable o al menos una asesoría contable para poder entender qué es lo que tiene que pagar, porque cuando uno hace la declaración, uno se da cuenta y mira la hoja de declaración del Servicio de Administración de Renta y uno se da cuenta que hay casi 50 diferentes impuestos y tasas en Honduras que se tienen que pagar dependiendo del rubro de tu negocio. Entonces, ¿cómo vas a aprender eso? O sea, lamentablemente lo aprendes por las malas. Lo aprendes cuando el Servicio de Administración de Rentas se da cuenta que no lo pagaste y te hace una fiscalización
y te hace una auditoría y te cobra el doble porque te cobra la multa y te amenaza con defraudación fiscal. Entonces, para mí es imprescindible la educación financiera, sobre todo para quienes recién empiezan negocios. Y de hecho, debo de decir que hay iniciativas de empresas privadas, empresas grandes y conglomerados de empresarios que se han puesto de acuerdo para decir, vamos a apoyar a los emprendedores. Nosotros fuimos emprendedores pequeños en algún momento y logramos crecer, así que nosotros vamos a tratar de darles las herramientas que nosotros no tuvimos. Y hay un grupo, un conglomerado muy importante en Honduras que se llama Grupo Terra, que recién inició una iniciativa para precisamente dar asesoría legal, contable y de manejo de negocios a todos estos pequeños emprendedores. No podría estar más de acuerdo con lo que dice Guillermo, pues o sea, la educación financiera se vuelve algo necesario para sobrevivir, particularmente en Honduras, o sea, algo que debería ser tan sencillo como que tú puedas hacer tu declaración personal del impuesto sobre la renta, debería ser algo súper fácil, algo cualquiera lo podría hacer. Sin embargo, yo tengo varios amigos que se graduaron, o sea, de la universidad, no estudiaron finanzas, claro, ni nada similar, ni administración de empresas, pero que incluso para ellos me dicen, no tengo idea cómo empezar, o sea, estoy viendo las cosas y no sé qué hacer. Entonces, eso te da un indicador que si alguien que terminó educación primaria, básica y superior no sabe cómo hacerlo, o sea, imagínate el resto de la población que no recibió al menos algún tipo de orientación con esos temas. Bueno, disculpen a mi perro si se escucha, si se escucha en el fondo. Él también quiere opinar, dice que es cierto, que ocupamos más educación financiera. Y aquí es donde juega un rol importante la iniciativa privada. Todos estos huecos de los que estamos hablando, lo cierto es que tenemos la dicha en Honduras que hay un montón de iniciativas privadas que llenan estos huecos, ya sea educación, salud, infraestructura y demás, y también llenan estos huecos de educación financiera. O sea, hay cualquier cantidad de programas, hay iniciativas públicas, no funcionan tanto, pero existen, hay unas cuantas iniciativas público-privadas y sobre todo hay bastantes organizaciones sin fines de lucro que se enfocan solo en eso. Ok, vamos a capacitar a las personas para que puedan administrar su negocio. Y no te dicen, te vamos a ayudar para que te formalices o para cómo hacer negocios legalmente o digamos formalmente, no, es llevar tu contabilidad personal en un cuadernito, cómo vas a hacer para atender tu negocio, cómo vas a hacer para atender tu cuenta, o sea, todavía es una educación financiera casi que de sobrevivencia bien básica, pero necesaria, ¿verdad? Eso sería el aspecto, o sea, y como lo hemos hablado hasta en la sociedad, creo que si el gobierno nos puede ayudar con algo es simplificando y quitándonos las trabas para que todos los demás, incluso yo creo que hasta podría empezar a recaudar mejor el dinero si fuese más ordenado, si fuese más fácil. Imagínate toda la gente que está en un nivel informal, que es como el 70% del mercado, se pudiese formalizar, se pudiese registrar y empezase a pagar muy poco de lo que actualmente se pagan los que ya están registrados. Creo que ese incluso podría ser un mejor sistema. Naturalmente no estoy del todo a favor, ¿verdad? Con las altas tasas, pero si lo quieres ver incluso de esa forma, no hay manera en donde alguien salga perdiendo si empezás a simplificar y a reducir trámites y barreras. Antes de terminar, es ritual acá en Latinoamérica, dice, preguntarle a mis invitados qué es la libertad para ustedes. Todos me hacen la misma cara. No, pero para mí la libertad es tener la libertad o tener la posibilidad de poder hacer tu plan de vida, tu vida, lo que vos querrás en los años que tenés en esta tierra y vivirlo de la forma que se te ocurra, ¿no? Eso para mí es libertad, pero dentro de esas posibilidades que tenés de hacer lo que se te ocurra, que seas responsable también con tu vecino. Eso es libertad para mí. Pues muy de la mano, muy de acuerdo con lo que dice Guillermo. Para mí la libertad es hacer todo aquello que vos querás, todo aquello que te haga feliz, siempre y cuando no le haga daño a nadie. Así como se dice el libro, hacer cualquier cosa que sea pacífica, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias a los dos por esta hermosa entrevista. Nos pasamos, la hora se pasó volando, no me había dado cuenta, recién miré la hora y digo, ¡ay, se me pasó media hora! Pero súper interesante, todos los temas que abordaron, súper claros. Es súper interesante tener conocimiento de información de lo que está pasando alrededor nuestro, y no siempre estar mirando, ¿no? El argentino como que es de mirar mucho al ombligo, y está bueno reventar esa burbuja y poder tener conocimientos eh, acerca de lo que está pasando en el mundo, y sin ir más lejos en Latinoamérica, que lo tenemos acá. Así que muchísimas gracias, de verdad, por esta entrevista. Gracias a vos. Yo Muchas creo que gracias, Dani. Y que si de algo sirve, como dicen, todo sirve para algo, que al menos el caso de Honduras sirva como una guía de qué no hacer, cómo no, ¿verdad? Creo que todos los países decimos lo mismo. sí, bueno, pero mira, la verdad, muchísimas gracias por tu interés, por tu tiempo. Yo creo que los tres, entre los tres, tanto Dani uno como Dani 2, porque los dos se llaman Daniela y yo, pues no nos dimos, ni siquiera nos dimos cuenta de la noción del tiempo por estar disfrutando la conversación y nada, espero pues seguir compartiendo. Esperemos que sí. Muchísimas gracias, chicos. A ver.